zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, como en la vieja Nueva España, miradores, masticadores, bebedores, regurgitadores de la palabra que se comparte a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, exceptuando la anterior por razones ajenas a nuestra voluntad y a la del invitado, no pudimos tener programa. El día de hoy contamos con la participación del doctor Rafael Efraín, ahora si no me equivoco, Olivera Rentas, un jovenazo doctor, como lo verán ahí, experto en trastornos del espectro autista, en neuropsicología, académico e investigador de la Universidad Ponce Health en Puerto Rico, además de ser el presidente en turno de la Asociación Neuropsicológica de Puerto Rico. Antes de comenzar, no quiero de todas maneras echarme el speech, que esperamos que ahora sí la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sea capaz de cumplir la promesa que no cumplió el presidente Andrés Manuel López Obrador: entregarnos la verdad histórica, la verdad y la justicia sobre los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Llevamos varios años desde que estaba en campaña el aspirante a la presidencia, próximamente a salir, Andrés Manuel López Obrador, y se comprometió a entregarnos la verdad y la justicia, ni lo uno ni lo otro. Esperemos que tengamos la verdad y la justicia sobre la desaparición de los 43 jóvenes de esa escuela normal rural, formadora de maestros rurales en México. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra facultad, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 10 años. Ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se nos parezca. En consecuencia, ahora sí, una vez que hube echado este speech, me voy a permitir poner en pantalla al doctor Rafael Olivera Rentas para que podamos iniciar nuestra charla del día de hoy sobre este asunto de los, según mi opinión, no muy precisamente denominados trastornos del espectro autista. Desde que Lorna Wing y algunos otros miembros de los equipos británicos empezaron con el asunto de la idea de que era un espectro, por lo menos desde el DSM-3 hasta el DSM-5 se llamaron trastornos generalizados del desarrollo. Y un poco antes, psicosis infantiles. Por ahí hay un manual de psiquiatría infantil del doctor Julián de Ajuriaguerra en editorial Masón, una edición de Barcelona, España, aunque originalmente francesa, donde se habla de las psicosis infantiles. Entonces, el doctor Rafael Olivera Rentas nos va a hablar de qué es o qué se debe entender tras los trastornos del espectro autista. Esa idea de autismo, aunque se le atribuye a un psiquiatra alemán de nombre Eugen Bleuler o Eugenio Bleuler, que hablaba de autismo como un síntoma de la psicosis, curioso el asunto, de ahí fue retomado el término de autismo y posteriormente el término de trastornos del espectro autista. Desde el DSM-3, 4, 5 estuvo por fuera, si mal no estamos, el
síndrome de Asperger. Que por lo demás Asperger no le llamó síndrome de Asperger. Eso fue una onda de Lorna Wing al traducir del alemán al inglés la obra, algo así como orientada a la psicopatía autista. Ya después veremos si por lo demás coincide con un terminejo de una, ya comentábamos antes de comenzar con el doctor Rafael Oliveras, una mujer que tenía tres defectos. El primero, ser mujer, entonces nadie la peló. El segundo, ser rusa comunista, de la ex-URSS, del equipo de Vygotsky, y el tercero, ser judía. ¿Sí? Eh, el caso es que tampoco le hizo caso nadie a la colega, pero desde 1925 ya presentaba casos que llamó también, curiosamente, casi psicopatía autista. Pero lo dejo ahí. El doctor Olivera Rentas nos va a explicar qué debemos entender tras de eso, por qué la idea del desarrollo no es inadecuada, por qué la de la psicoterapia sí, y naturalmente, qué es la neuropsicología y qué es lo que nos aporta la neuropsicología a este respecto, más allá de las cuestiones de diagnóstico e instrumentales. Cierro mi boca, sino para qué invito al doctor Oliveras y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor, por participar en nuestro canal de YouTube y no dejo de echarme el speech. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, sin fines de lucro, gratuito, no cuesta nada y ya vamos en 980 suscritos con programas de entre una hora, hora y media de este talante. Adelante, doctor, y gracias. Muchas gracias por la invitación, honrado de dialogar acá contigo y con los que estén conectados. Am, pues no sé si queremos hablar de autismo o hablar sobre el espectro primero, o hablar sobre neuropsicología. Pues el orden que elijas, pero si yo lo ubico históricamente, empiezo hasta con psicosis infantiles, me voy a autismo y etcétera, si fuera cronológico, pero Claro. lo dejo a tu criterio, Rafa. Perfecto, nada. Vamos a hablar de autismo, que yo creo que lo que en la mente común es la palabra que nos trae a dialogar sobre este tema. Am, lo que conocemos al día de hoy como autismo es cuando tenemos o presentamos una serie de discapacidades entendiendo y utilizando conducta social y que a la vez aparezcan una serie de conductas repetitivas o intereses rígidos, restrictos, conductas inflexibles o necesidades sensoriales. Eh, en resumen, ese es lo que define lo que hoy día conocemos como autismo. Claro que venimos de una historia de diferentes autores con diferentes escritos, y diferentes estudios que nos llevan a lo que conocemos hoy como autismo. Muchas ideas, algunas acertadas y consonas con lo que conocemos hoy, pero también muchas otras que se han descartado, como lo de la psicosis. Claro que comparte una serie de observaciones con pacientes con psicosis, pero cuando entendemos los trastornos del neurodesarrollo y entendemos lo que son las redes sociales, no las que usamos de YouTube, ni Twitter, ni nada de eso. Redes sociales de acá. ¿Qué nos hace a nosotros ser sociables? Biológicamente hablando. Entender ese proceso y entender una disfunción de alguna o varias de esas redes es lo que provoca tener un desorden de aprendizaje social, que en términos generales le llamamos autismo. O sea, que tal cual vemos personas que por razones del desarrollo no logran, por ejemplo, leer palabras escritas, que comúnmente le llaman trastorno de aprendizaje en la lectura o dislexia. Pudiéramos hacer la analogía de que el autismo es un trastorno de aprendizaje social, donde la persona automáticamente no logra leer la información social, no logra interpretar propiamente la información social y por ende no logra
ejecutar o producir conducta social, como esperaríamos para la edad. Doctor, ahorita que mencionas esto, recuerdo un trabajo de un personaje de cuyo nombre sí puedo acordarme. Como tú sabrás, tengo una memoria medio patológica para eso. Peter Vermeulen, que publica un libro que ya en mi traducción paupérrima al castellano sería algo así como el autismo es una ceguera al contexto. Lo que estás planteando es una especie como de ceguera congénita, aunque algunos leen algunas cosas y otros no leen unas cosas. Es decir, más que ser una ceguera puede ser un astigmatismo, una miopía o una alexia selectiva o dislexia, dijiste el terminejo, selectiva para ciertas normas de convivencia social. La comunicación, las relaciones con los semejantes, la comprensión del doble sentido y la literalidad. Todo este tipo de cuestiones se observan en casi todos los niveles de expresión del autismo, pero no quiere decir que sean estáticos, pueden cambiar en el curso de la vida algunas lecturas, es decir, si lo defines como un trastorno del aprendizaje del contexto social o del reconocimiento social, siguiendo esta idea de Vermeulen, a diferencia de Neurotribus, que habla más bien de neurodiversidad, valga el término que está también muy en boga. Parece ser que no le hallamos el término, ni hallamos dónde ubicarlo. Quizá por ello valga la expresión espectro. Pero Sí. esa idea de espectro hace que haya una explosión epidemiológica, porque ahora entran más de los que entraban cuando no era espectro. Entonces, hay epidemia de autismo, la relación entre lo genético, la herencia y el autismo, que esa es otra, mamás que están preocupadas de que si se vuelven a embarazar van a tener otro hijo con autismo. Digo, no necesariamente, pero sí lo hay. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor? Bueno, sobre el espectro, de acuerdo, y por eso se acuñó ese término, para describir todas estas variantes o todas estas diferentes expresiones de una dificultad social. Y viene porque, en efecto, cuando hablamos de destrezas sociales, no hablamos de una sola cosa. Destrezas sociales va desde el rango perceptual de entender expresiones faciales, entender la prosodia o la entonación con la que las otras personas hablan, entender miradas, eh, decodificar el lenguaje corporal, eh, entender la intención del otro, ser recíproco socialmente, entender las emociones propias y de otros. Eh, da que hay muchas, podemos listar muchísimos constructos de lo que realmente involucra el mundo social y que más que menos por su genética en efecto y por también la interacción temprana que tuvo con el ambiente que moldea la conducta, podemos ver las diferentes expresiones de la condición que le llamamos espectro de autismo. Em, Sobre la genética y el ambiente, lo que podemos citar al día de hoy es que sabemos que hay un fuerte componente genético. Cuando se amplía la definición del espectro, que se hacen todos estos estudios y el tiempo que coincide con las nuevas tecnologías para mirar las diferentes informaciones que nos da la genética molecular, podemos encontrar que hay cientos de genes que tienen algún tipo de rol en cómo se desarrolla el cerebro. Y en grupos de personas que han estudiado, personas con autismo que se han estudiado desde la perspectiva genética, han visto que un porcentaje relativamente más alto que la población general y otras poblaciones clínicas, ciertos genes abonan o parecen estar de alguna manera involucrados en la expresión de ese autismo. Y son genes que no son exclusivos del autismo, sino que también se comparten otros trastornos del desarrollo que tienen que ver con la formación del cerebro. Aparentemente, estos genes tienen un,
rol de prender y apagar funciones de diferentes proteínas que son las que arman las células y las conectan a las diferentes partes del cerebro. Y aparentemente un desbalance de eso es lo que provoca que las redes terminen conectándose de manera distinta. Sobre el ambiente, pues no tenemos tantos datos como quisiéramos. Por lo menos los estudios que se publican, la mayoría son, la mayor parte del presupuesto para los estudios se va al área genética, no tanto a los componentes ambientales. Eh, pero de lo poco que sabemos de la genética, aparentemente, perdón, del contexto ambiental, aparentemente pueden haber algunos detonadores. Se está estudiando mucho el asunto de la contaminación y los pesticidas, aunque no hay una conclusión definitiva. Donde sí parece que hay datos que inclinan a un rol ambiental son otros factores, como la edad en que uno pues tiene hijos. A mayor edad, mayor riesgo, así como aquellos niños que nacen, niños y niñas que nacen de manera prematura, que parecen que pierden algún tipo de factor de protección para no desarrollar el autismo. Así que todavía Pero estamos mirando podemos opciones. echar atrás las vacunas, por ejemplo. Oh, sí, Tanto que se le dio autismo por las vacunas, los antivacunas que han aventado ello. sí, sí, no tiene nada que ver la vacuna. Por lo menos de los múltiples estudios, ya son varias decenas de estudios que han mirado esto de la perspectiva poblacional, lo han mirado a base de las diferentes conjeturas que se han pensado de cómo las vacunas pudieran tener un rol en afectar el desarrollo del sistema nervioso, y ninguno de ellos ha podido probar de alguna manera que ni la vacuna ni el que sean múltiples antígenos en una misma dosis, o que sea el preservativo de la vacuna, el timerosal, tengan algún tipo de rol con trastornos del desarrollo. Así que eso pues al momento sigue descartado. Pero hay otra cosa que tú mismo has constatado de manera práctica, sin entrar a las viejas discusiones de conductismo u otras versiones, cognitivo-conductuales, lo que gustemos. Lo real es que la intervención desde el medio hacia los menores con autismo favorece su desarrollo más que la no intervención y probablemente más que la administración farmacológica. Estoy diciendo probablemente porque tampoco me quiero echar ahorita el tiro con los psiquiatras de si hay que darles antipsicóticos, ansiolíticos y demás para poder manejar en una estrategia combinada que le llaman de intervención. Pero no cabe duda que la mejor opción es una intervención educativa basada en la comunidad, orientada hacia la familia, lo cual quiere decir que el medio sí influye, si no para producirlo, sí para afrontar y mejorar la calidad de vida de la persona y su familia. Si no, ¿qué sentido tiene que hagamos lo que hacemos? Claro, claro. Sí, definitiva. Y mientras a mayor, mientras podamos identificar esta condición a temprana edad, más chance de poder intervenir de manera temprana. Porque sí, la intervención tiene un fuerte componente, sí también un componente educativo, incluyendo la familia y los diferentes terapeutas, pero sobre todo que comience la intervención de manera temprana. Mientras más temprano podamos comenzar la intervención, muchos mejores resultados podemos ver hacia adelante, en términos de que la expresión de ese autismo suele ser mucho más fácil de manejar en términos generales. Los síntomas son menos marcados que aquellos, en comparación con aquellos que no son intervenidos. Y se reduce el chance de que aumente la comorbilidad. Porque dentro de lo que es el espectro de autismo, parte del espectro es la comorbilidad. Es bien raro
encontrar personas que solamente tengan autismo y no presenten otra condición descrita en el DSM, el libro de diagnóstico. Casi siempre hay algo más. Em, la intervención temprana facilita el que se reduzca o se atrase el que aparezcan nuevas comorbilidades, que por sí sabemos que son comunes. Y por eso en algunos casos necesitamos la intervención farmacológica, muchas veces para tratar la comorbilidad. Porque Epilepsia, para, por ejemplo, sí, sí, porque para el autismo en sí no hay medicamento. No, no estamos en ese nivel. no se Eh, cura, no es una enfermedad. no es una enfermedad, no se cura, pero es muy Hay un tratable. problema, hay un problema técnico que tú que mejor que yo sabrás. Hablar de intervención temprana, entre más temprana mejor, tiene un pequeño problema, la identificación temprana del autismo. Yo recuerdo un trabajo de Julián de Ajuriaguerra y de René Sassou, del grupo francés d'Henri Vallon, que analizando la relación madre-hijo en tono y motricidad, identificaron a los 6 meses un caso de autismo que posteriormente efectivamente se confirmó que lo era. Ángel Rivier me decía, fue de puro churro que le atinaron porque no se puede identificar a los 6 meses. Bueno, se puede o no se puede. El problema es que la relación madre-hijo no es una relación neurobiológica, es una relación psicosocial. Esto implica gestos, sonidos, actitudes, posturas, tono muscular, comodidad, dar el pecho, etcétera. ¿Cómo le hacemos para identificar lo más temprano posible un TEA? Sobre todo porque antes de los 2 años, la mayoría de datos vienen a partir de que es que no habla, tiene un retardo del lenguaje, había confusión, se creía que eran sordos y por ahí se fue un rato la historia porque no hacen caso, parece ser que no oyen, pero el problema es de otra naturaleza. El problema es de intención comunicativa y esa es otra categoría que de momento no vamos a tocar. Pero ¿cómo hacerle para identificar lo más tempranamente posible ello? O factores de riesgo, por así decirlo. Sí, es una pregunta que todavía la ciencia se hace. ¿Cómo se puede detectar de manera más temprana? Y mucha de la investigación está dirigida precisamente a tratar de buscar todos las maneras, desde estudios biológicos, laboratorios, hasta máquinas que puedan escanear el funcionamiento para tratar de detectar los síntomas más tempranos y comenzar la intervención más temprana. Al día de hoy, un diagnóstico confiable de autismo sí se puede hacer entre los 18 meses a los 2 años de edad, porque es donde empiezan a manifestarse una serie de síntomas en algunos casos. Hay niños que desde los primeros meses ya a veces las mismas familias identifican que se ven diferentes. A veces el niño que no sostiene la mirada, o que desde los 8 o 10 meses se involucran en muchas conductas repetitivas. Hay otros niños que parece que van muy bien en su desarrollo y cerca de el año, año y medio, poco antes de los 2 años, pierden habilidades que parecía que habían desarrollado. Cuando tenemos otros que van desarrollándose bastante bien durante el primer año, pero luego como que se estancan y no continúan desarrollando las destrezas y habilidades como según se espera. Y lo más notable sí suele ser el lenguaje. Em, ¿Qué hay que estar pendiente? Bueno, pues la territorio de acá de Estados Unidos, mucho de la política pública es tratar de hacer a las familias conscientes de los hitos del desarrollo. ¿Qué cosas se esperan para cada edad? Más allá del habla y más allá del caminar, que eso es lo que casi siempre El año y uno. 2 años. Sí, es lo que buscamos y como papás lo que más miramos, pero mirar esos otros hitos sociales, porque sí en efecto las destrezas de cognición social, estas habilidades que tenemos para socializar, empiezan a desarrollarse con la interacción con su cuidador o con su cuidadora, que muchas veces es mamá.
a través de la búsqueda de la cara, a través del contacto visual, a través de la expresión del afecto, el aprender respuestas contingentes de que puede que mamá no esté en un momento, pero mamá regresa, de que puede dirigir la atención hacia un objeto o uno puede mismo dirigir la atención al objeto con el menor. Así que hay una serie de funciones que se necesita cultivarse dentro de la relación con el cuidador o la cuidadora o los padres para desarrollarse socialmente. Porque en aquellos niños que han sufrido negligencia en términos de que no cuentan con relaciones cercanas con sus cuidadores, pues presentan algunas características sociales similares. Pensemos a veces me gusta jugar al abogado del diablo, doctor. ¿Y qué tanto riesgo por ahí corremos de sobredimensionar niveles de desarrollo que culturalmente corresponden a otros contextos y patologicemos un evento que no es necesariamente neuropsicológico, neuropatológico, lo que sea? Porque de otra manera, pues sí he escuchado casos donde dicen es que mi niño es autista y aparte de ser autista tiene TOC y aparte de TOC tiene y le echan encima 4 o 5 diagnósticos y luego el estigma y toda la lógica. También cómo protegerse de esa sobredimensionada de la impresión diagnóstica, porque el término impresión diagnóstica me parece preciso en ese sentido. Es una impresión que puede ser equívoca, pero no es un diagnóstico cerrado como ya para poder darlo como un caso de autismo, por ejemplo. Sí, sí, realmente es un riesgo y más cuando estamos en un sistema de salud que nos exige detectar condiciones para tratarlas. Hay sistemas de salud donde si no le ponemos el nombre de una condición a un síntoma que es el que genera impedimento o discapacidad, no se autoriza el cubrir los costos del tratamiento. Es un Así- problema de seguros y de economía, En no de efecto, salud. en efecto, en efecto. Y entonces, ese estilo de trabajo donde identificamos el síntoma por nombre diagnóstico, no por síntoma, eleva el riesgo de que tengamos amplia comorbilidad y a veces una larga comorbilidad de condiciones que en efecto cuando uno clínicamente trata de conceptualizar el caso seguimos hablando de autismo, pero que quizá la manera en que están acentuados algunos síntomas pues merecen quizá una atención especial o diferente. Es un riesgo, pero mi recomendación siempre sería más allá de la presentación que pueda asociarse a la condición del autismo, es identificar el estado actual de la persona y qué, dentro de la presentación, qué es lo que provoca la discapacidad. Porque no todo, en todo momento provoca discapacidad. Podemos hablar de, por ejemplo, personas con autismo que están en sus grados primarios de la escuela y que quizás pueden tener algunos amigos donde no presentan mayores problemas de conducta que vaya a interrumpir el aula escolar, pero quizás tienen dificultades leyendo, tienen dislexia comórbida. Pues son estos casos donde de momento el autismo parece dejar de ser la condición principal de atención y más los esfuerzos y el tiempo y los recursos se dirigen a manejar los síntomas asociados a la dislexia. Porque en ese momento lo más importante es que el niño pueda leer para seguir compitiendo en la corriente escolar. Cuando en otros momentos quizás tengamos otros niños y niñas que quizás puedan estar teniendo dificultades regulando sus emociones y dificultades regulando su atención y redunde en tener conductas de hiperactividad, de pobre concentración, y entonces aparece la comorbilidad del TDAH, o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y entonces es ahí cuando quizás clínicamente nos corresponde lidiar más con asistir a esa persona a regularse y a tratar de concentrarse por más tiempo para que no disfuncione en el contexto donde está ejecutando, antes que seguir trabajando las destrezas sociales asociadas al autismo. O sea que todo esto va variando dependiendo la etapa
de vida en la que está y hasta qué punto la presentación está causando una disfunción en el contexto de la familia, el contexto escolar, en cualquier contexto de funcionamiento de la persona. Pero no debiéramos asumir que, como me llegan algunas mamaces, es que mi hijo tiene autismo, tiene TOC y tiene TDAH con problemas de... Entonces, lo tienen y utilizan un conceptejo muy extraño, atipicidad múltiple. Entonces resulta que aunque se habla de comorbilidad, las mamás y los papás están que explotan. Y el problema es, una señora me decía, es que soy una más de Angelman. Espérese, usted no tiene Angelman, eso es lo otro. Cuando Alan Leslie, Uta Fried, Baron Cohen intentaron hacer tamices para identificar factores de riesgo en autismo, ¿qué tan útiles son esas escalas de tamizaje como las que hizo el grupo de Reino Unido? Alan Leslie, Uta Fried, Baron Cohen, se les pegó Ángel Rivière, lamentablemente murió en el 2000. Pero en Estados Unidos y Puerto Rico, supongo, es de uso casi formal y obligado una herramienta de ese corte, porque ¿qué sentido tendría y qué ofrecería la neuropsicología para poder tempranamente identificar esto? Ujú. Sí, bueno, estos instrumentos es una navaja de doble filo. Por un lado, nos permite acceder a evaluar personas que antes no eran evaluables, porque ahora tenemos una obligación de administrar estos cuestionarios y estos inventarios a unas poblaciones en general. Por ejemplo, acá en Puerto Rico se está tratando desde hace unos años de que todo niño que va a consulta con su pediatra a los 18 meses sea evaluado para autismo, una medida de tamizaje. Y aquellos que tengan algún tipo de indicador, pues se refiera para una evaluación más formal, porque se trata de nuevamente identificar los casos lo más temprano posible y que se escapen o pasen desapercibidos los menos casos posibles desde el punto de vista de salud pública. Ahora, depender de los instrumentos que, como bien decía, tienen unas características culturales, desde el lenguaje utilizado en los reactivos hasta lo que realmente el reactivo aparenta medir, eh, puede provocar de que dependamos demasiado de esos instrumentos y lo miremos como si fuera una prueba infalible, una prueba perfecta, donde los indicadores que nos diga ese inventario sea lo que en efecto determine si la persona tiene o no tiene X condición. Y eso es un error, tanto en autismo como para muchas otras condiciones. Los instrumentos de tamizaje deben ser utilizados a modo de eh, herramienta para estructurar la observación clínica. Jamás debe sustituir lo que es el juicio y la decisión clínica. Y ahí no solamente estamos hablando de los instrumentos de tamizaje, estamos también hablando de los instrumentos que se usan para el diagnóstico, como el famoso A2, el ADIR, que son pruebas que han estado sobreestudiadas con esta población, que tienen muy buenos indicadores para detección de la persona que tiene autismo, pero también tienen indicadores de falsos positivos, de aquellos casos que se identifican como que no pueda tener autismo y en efecto lo tenga, y viceversa, casos que tienen autismo y no los detecta, porque las pruebas no son infalibles. Y lo que, a donde estamos tratando de movernos es que nos vamos primero a un sistema mucho más estandarizado, donde todo el mundo pase por esos instrumentos. Y aquellos casos que estén en áreas grises sean los que entonces puedan ser evaluados más formalmente bajo el juicio clínico, más allá de lo que el instrumento pueda detectar. Pero cuidado con aquel que practica la clínica, pero depende del instrumento. Si depende mucho del instrumento, no debería ser la clínica. El doctor Juan Enrique Ascuaga, cuando lo contrató la ONU y la OEA para dar cursos de neuropsicología infantil, él utilizaba un término que a mí me gustó mucho, hipótesis diagnóstica. Dice, lo deseable es que sea una hipótesis siempre flexible y cambiante, dependiendo de las circunstancias, niveles de desarrollo,
La intervención, pensemos en el fenómeno de teoría de la mente que aventaron los británicos, ¿sí? Cuando aventaron la hipótesis de que el autismo era un déficit de teoría de la mente. Funciones ejecutivas, después se agregó, y otras terminejos que entran de moda a empañar un poco la idea. Pero esta hipótesis diagnóstica te permite diseñar estrategias de intervención tanto con los padres como con los maestros, como con la comunidad donde está el niño, porque de alguna manera el propósito es que la hipótesis cambie, si no, ¿para qué quiero intervenir? Para que el niño siga igual y de adulto sea un autista adulto igual que cuando era niño. Lo real es que el fenómeno de teoría de la mente casi deja de apreciarse desde la adolescencia hacia adelante, pero también la trama de la investigación iba en niños. Se hablaba de niños con autismo, jóvenes, adolescentes y adultos no aparecían hasta que Feynman nos vino a hacer, decía Oliver Sacks, vino a hacer más por el autismo que todos los que lo investigamos casi en medio siglo. Esa película hizo más y que fue un dilema su producción, más de medio siglo para sacarla y toda esa vieja historia que se narra en Neurotribus. Pero el fondo del asunto es hasta dónde efectivamente debemos tomar unas pastillas de dosis de humildad para decir, tengo una hipótesis que puede variar y que el propósito es que varíe. Si en un año no ha variado, quiere decir que algo estoy haciendo mal, porque generalmente la conclusión, el niño está peor de lo que pensé, no avanza. Bueno, quién sabe si lo que estoy haciendo está bien o no, quién sabe si contribuye a resolver ciertos problemas y si le aporta al niño a ganar, como decían los piagetianos, en autonomía y en libertad. Porque tú te propones que el niño gane en autonomía, libertad y comunicación, y no como nos llegan las mamás. Quiero que mi hijo hable, camine y socialice. No, pues lo más que deje de tener autismo. Lo mismo me decían en parálisis cerebral. Quiero que hable y camine, no, pues lo más que deje de tener el trastorno neuromotor. Pero el problema de fondo es hasta dónde esa dosis de humildad se puede obtener con la neuropsicología del desarrollo. Porque la neuropsicología, ¿qué es esa cosa? ¿Y cómo nos aporta? Porque de eso además tú eres el mero, mero bongocero. Valga el término del bongo, pero eres el mero, mero bongocero en este asunto de la neuropsicología y sus aportes, no solo para la identificación lo más temprana posible, lo más certera posible, que es lo otro, lo más flexible posible y lo más facilitadora de la intervención más eficaz o eficiente para el caso. Sí. Bueno, la neuropsicología pues, juega un rol con los trastornos del neurodesarrollo, al igual que con desórdenes adquiridos del cerebro, porque nuestro rol es tratar de entender la relación entre lo que pasa en el cerebro y la conducta. Em, y eso nos permite unir campos como lo que se trabaja en la neurociencia y la neurología con lo que se trabaja en la conducta, como la psicología y la psiquiatría. Y muchos otros profesionales mayormente asociados a la salud y la educación. Estamos nosotros como que casi en el medio, integrando diferentes disciplinas y tratando de traducir lo que trabajamos en términos de terapia hacia el beneficio que puede tener el cerebro y del mismo modo entender los hallazgos que tenemos de cómo funciona el cerebro para poder generar precisamente esas hipótesis de trabajo sobre lo que puede estar ocurriendo. Eh, y en el autismo no es la diferencia. Con el autismo, el rol del neuropsicólogo, además de mirar con más detalle los perfiles cognitivos, que tienen mucha relevancia en entender la condición del autismo, porque aunque tenemos personas con la condición de autismo con diferentes niveles de habilidades cognitivas, tenemos el que tiene habilidades superiores, eh, habilidades promedio y habilidades a nivel de discapacidad intelectual. Sí, sabemos que existe una relación entre las habilidades cognitivas y la expresión del autismo.
sea que a mayores habilidades cognitivas, más sutil es la presentación de los síntomas asociados al autismo. Así que particularmente la neuropsicología pues puede asistir en tratar de definir cuál es el perfil cognitivo y en aquellos donde los síntomas parezcan en apariencia que son más sutiles conductualmente, podemos asistir mejor en generar precisamente esa hipótesis de trabajo. Ahora bien, también la neuropsicología nos permite tratar de entender el desarrollo de las funciones sociales, el desarrollo de las habilidades sociales y su interacción con el ambiente, particularmente las funciones ejecutivas, que están de la mano con las habilidades de la cognición social. Y nuevamente nos permite mirar al detalle qué tipo de necesidades y fortalezas presenta esa persona en ese momento, del cual nosotros podemos establecer riesgos de qué va a pasar si no intervenimos con esa función en particular. Y nos permite entonces establecer hipótesis de trabajo y líneas de dirección en el trabajo con la persona para tratar de que cuando se vuelva a mirar el perfil, uno saber dónde estamos con la persona y cuáles son los nuevos riesgos que van a estar presentándose más hacia adelante en el futuro. Y cómo nosotros, en vez de reaccionar, vamos a estar eh, prediciendo y actuando antes de reaccionar para que antes de que ocurra el impedimento que estamos previendo que pueda estar ocurriendo más adelante. Así que esa perspectiva, en la neuropsicología pues nos da unos modelos que nos permiten entender al niño como el estudio único, conociendo las variantes del cerebro, cómo el contexto juega ese rol con el cerebro, que él nunca está en un vacío, y cómo la perspectiva del desarrollo permite conocer la madurez del cerebro, el perfil individual y cómo se va a ir desarrollando a través de la vida. Pues mira que esto es interesante. Me recuerdo cuando en mi cabecita empecé a comparar el comportamiento de un paciente con diagnóstico de esquizofrenia, los casos de síndromes frontales y prefrontales. Pensemos en los casos reportados por Antonio Damasio en el error de Descartes y otras variantes. Y después con los estudios italianos de el sistema de neuronas espejo hasta llegar a Ramachandran, autismo y espejos rotos, eh, pareciera ser que hay algo que los hace común. Y según mi opinión, tendría que ver con una estructura frontoestriada. Pero bueno, eso ya es un asunto mucho más específico que tendría que ver con la estructura de lo que es funciones ejecutivas o lo que en su momento, porque así se le llama ahora, pero Luria le llamaba autorregulación selectiva de la actividad, que es enteramente lo mismo. Pues nos gusta reinventar el hilo negro y aparecen funciones ejecutivas. Eh, Cuando Ramachandran empieza a plantear la idea de un defecto sin explicar la causa, cosa que ese ha sido el coco de la neurología, la neuropsicología y todos, ¿eh? Dicen, bueno, desde que nace, nace con un déficit de funciones de neuronas espejo. ¿Y por qué? Ah, bueno, pues quién sabe, eso hay que investigar. Pero seguimos en ascuas. No hay otra estrategia hasta ahora probada mejor para poder ayudar a las personas con diagnóstico dentro del TEA, del espectro autista, a sus familias, que sea la intervención educativa y terapéutica. Ni la psicoterapia, ni una medicina específica, ni las dietas que han hablado ya de caseína, gluten y otras variantes que se han inventado, hasta el CBD, que ahora a mí me lo prometieron para dolor crónico de articulaciones. Dicen que funciona. A otros se los prometen para Alzheimer. A otros se los prometen para autismo como medicamentos milagros. No hay estrategias milagro aquí. Aquí hay constancia, trabajo, intervención neuropsicológica y educativa, diagnóstico precoz e intervención temprana. ¿Qué otras opciones hay también para la familia? Lo que es el trabajo
de grupos de autoayuda, orientación y búsqueda, porque ahora con el Internet, antes solamente los que nos acercábamos de motu propio a leer directamente las fuentes, ¿no? A leer a Kanner, a Asperger y esto. Pero ahora cualquier mortal se mete a Internet y lee cada barbaridad. Se creía que lo que nos faltaba antes era información. Hoy nos estamos dando cuenta que no nos falta. Lo que nos falta es la habilidad para diferenciar la que es relevante de la que es irrelevante. ¿Qué es lo que conviene ahí también considerar? Porque para las familias es crucial esto y para los maestros. Los maestros, en el caso de México y algunos países de América Latina, no hablo de Puerto Rico por otra razón, pero los maestros les sale más como decir, "Ah, es que tiene autismo, ya ven, pues por eso no aprende. Entonces que se vaya especial. Esa idea, cómo trabajarla con las familias, porque ese es el otro eje, con las familias, con los profesionales, las jóvenes generaciones de profesionistas que se están formando y desde luego la comunidad. No veo de otra, pero ¿cómo? Sí, aquí lo que tenemos que siempre pensar cuando trabajamos con casos como, por ejemplo, el autismo, es un enfoque de trabajo interdisciplinario. Esa, esa humildad que había mencionado ahorita en un inicio, pues uno debe tenerla como profesional, porque realmente con condiciones como el autismo, que nos falta todavía saber mucho, pues no tenemos realmente todas las respuestas. Sí sabemos lo que ha funcionado hasta ahora y lo que funciona pues se mantiene. Eh, Mi recomendación sería siempre pensar de que un solo profesional no va a trabajar el autismo. Esto le corresponde tanto al clínico terapeuta como al educador, como a la familia y eventualmente a la comunidad, porque el niño crece y eventualmente va a ser un adulto que tiene que estar lidiando con la comunidad y la comunidad debería conocer un poco más sobre cómo se manejan las personas con autismo. Al menos respetarlo y darle su espacio, de la misma manera que se le da a cualquier otra persona. Em, Hay una serie de estrategias que se están desarrollando concurrentemente que le llaman intervenciones mediadas por padres, porque resulta que no todo el peso le va a caer a los clínicos, porque no hay tantas personas en los diferentes países, no hay tantas personas preparadas que han tenido un entrenamiento formal, supervisado, para trabajar con la amplitud de retos que presentan esta condición. Y esta estrategia trata de empoderar a los padres de las familias, así como empoderar a los educadores, a que a través de las actividades que por ordinario le corresponden, emplear estrategias que estimulan la comunicación y la interacción social. Estamos hablando que en los niños pequeños se estimulan desde el juego simbólico hasta la reciprocidad a través de las actividades del diario vivir. En el educador se le enseña y se trabaja con aprender a reforzar el aprendizaje de habilidades y destrezas en funciones ejecutivas para que la persona logre y demuestre ser lo más independiente posible. Estrategia a los demás clínicos que enseñen otros mecanismos de comunicación y de solidificación de habilidades como lo que bien pueden ser las destrezas motoras. Y preparar a la educación postsecundaria para permitir la inclusión en el empleo de personas que tienen muchas habilidades, pero no necesariamente pueden pasar una entrevista de trabajo. Y corresponde a diferentes niveles. Conocer lo que es la condición y saber qué rol realmente tenemos nosotros. Y más allá de tratar de tener todas las respuestas, es tratar de establecer lazos colaborativos interdisciplinarios para entender mejor a la persona en común. Indudablemente, estrategias de corte psicosocial, psicoeducativo, pienso en el cine y educación, cine-debate. Ciertamente Reitman, Mi nombre es Han, El niño salvaje de Truffaut, El enigma de Caspar Hauser de Herzog. Hay una cantidad impresionante ahora hasta de series. El Doctor
Good, este, la abogada Who, etcétera, Atypical, etcétera, que ayudan de cierta manera a difundir, que esas son las otras actividades de carácter psicosocial. Pienso en la literatura, pienso en La soledad de los números primos de Paolo Giordano, o pienso en El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. Es decir, cómo ir aprovechando esos elementos que no son propiamente de la neuropsicología y reconocer que hay otros espacios culturales que nos permiten aproximarnos a ello. Después hicieron la obra de teatro El curioso incidente del perro a medianoche, que es una manera de divulgar, pero grupos de autoayuda. En Puerto Rico, ¿qué impulsan? Porque allá están sujetos a APA y a criterios del gobierno de Estados Unidos en general y de salud pública. ¿Qué tan, qué tantas opciones alternativas han tenido? Bueno, en papel muchas, en la práctica no necesariamente correlaciona la cantidad de política pública escrita con la que realmente vemos en la realidad. Pero sí tenemos grupos de apoyo que como muchos países están siendo impulsados, igual en la política pública del gobierno, están siendo impulsados por grupos de padres que se han unido precisamente ante la carencia de servicios que sienten a través de la comunidad. Acá en Puerto Rico, la más conocida se conoce como la Alianza de Autismo, que está muy activa en lo que son las políticas públicas, en ofrecer espacios de grupos de apoyo, así como contactar diferentes recursos para orientar sobre la condición y en estos momentos tienen un proyecto para los adultos con autismo que se enfrentan con la realidad de que pues no cuentan con opciones laborales y no cuentan con un sistema de apoyo gubernamental que les asista ya una vez salen de la escuela. Así que son iniciativas que cuando uno mira los diferentes países, todos se mueven de la misma manera. Son grupos de padres y grupos de familias que realmente son los que han movido la política pública. Pero definitivo la orientación tiene mucho que ver, la conciencia de la condición tiene mucho que ver. Ahora, el trabajo interdisciplinario con, sobre todo, tratar de acceder personas que trabajen mucho sobre conocer sobre esta condición es sumamente útil, porque del mismo modo que podamos crear más conciencia de que existe esta condición, también pues creamos mitos. Eh, y hoy día, por ejemplo, con la difusión difundimiento en las redes eh, eh, por ejemplo, TikTok, que pues, muchas personas se han autodiagnosticado con la condición de autismo y muchas otras condiciones, porque cuando uno mira los criterios de autismo en sí solos, cualquiera cumple con ellos. Es realmente el conjunto de criterios que creen un impedimento y que tengan un elemento del desarrollo lo que realmente define el autismo. Pero tomar un solo criterio realmente no es nunca específico. Y hay personas que se identifican teniendo la condición cuando realmente no la tienen. Pero qué bueno que está la conciencia. Ahora, nos toca seguir estableciendo relaciones colaborativas con diferentes profesionales en la manera en que se identifica en efecto quién presenta la condición y qué exactamente nos dice la ciencia sobre cómo vamos a facilitar la intervención. Pues es curioso, para ser Rain Man se tuvieron que vincular con Oliver Sacks, con Darrell Treffert, con hasta con personajes con autismo como Jim Peak, pero con su padre, porque de otra manera tampoco funciona. No somos islas. Y lo que queremos romper es ese autismo que Jean Piaget definió como una etapa del desarrollo y que Vygotsky le pegó una revolquiza y dijo, pues no, no es lo mismo, aunque parezca igual. Pero fuera de esto, mi buen Rafa, no sé si quieras agregar algo más, porque nos hemos echado un tour general de divulgación en sentido amplio que nos permita
ir cerrando esta presentación, que llevamos una hora prácticamente. Sí, se fue rápido el tiempo. Se va rápido el tiempo y Sí. curiosamente me parecería importante que tratases de darnos una idea de cierre a este respecto, como dijera alguien acá, un postrecito para saborear esta exposición. Sí, bueno, pues seguimos, esto no se detiene, el estudio del autismo cada vez es mayor. O sea, mientras más días pasan, más información tenemos de la condición. O sea que cada vez estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para conocer sobre lo que es el autismo. Y esto es algo que las familias y los clínicos debemos estar bien claros de que cada vez tenemos más recursos. O sea que aunque a veces el camino luce un tanto oscuro y un tanto con desesperanza para muchas familias ante los amplios retos que puede conllevar esta condición, realmente sabemos mucho más y estamos cada vez más en de poder implementar estrategias de, eh, de intervención y de facilitar más política pública. Claro que toma tiempo, pero estamos en el mejor momento para hacerlo y para seguirlo haciendo. Y esto continúa. De hecho, Enrique colaboró con nosotros en un libro que se supone que haya salido ya hace un año, pero ya pronto sale, que es uno de estos múltiples proyectos que tenemos para tratar de generar más conocimiento sobre la condición. Esperamos ya someterlo ahora en verano, un libro para Latinoamérica sobre autismo, desde lo que se conoce de la condición hasta cómo se ha visto el trabajo con el autismo en los países de Latinoamérica. Así que es un proyecto bien bonito que tenemos, que gracias a precisamente las colaboraciones es que se puede llevar a cabo. Así que eso pues próximamente. Pues esperemos que salga pronto, mi buen Rafa. No quiero dejar de agradecerte tu generoso tiempo y tu colaboración con este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. No quiero dejar de seguir invitando a nuestros oidores y seguidores a suscribirse al canal de YouTube y desde luego eh, seguimos en contacto, seguimos en este andar porque ciertamente siempre estaremos en el mejor momento, aunque si miramos atrás nos convertimos en estatuas de sal. Entonces siempre hay que mirar hacia adelante como pensando que estamos en mejores condiciones que hace medio siglo. De eso no tengo duda y dentro de unos 25 años estaremos o estarán quienes estén en mejores condiciones de lo que estamos ahora. Gracias. Pues esto sería por lo pronto, mi buen Rafa. Subimos Gracias. esto a los canales de YouTube. eh, Hasta pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. A ti, hasta luego.